Sí, vamos a estar. Espera un momentito que ya coge el A ver, teléfono. que no estoy grabando. Espera. No, tranquilo. Espera que estoy buscando un... Esto ya está grabando. Aquello que digáis quedará grabado por los restos de la historia. Espérate que tengo que buscar el nombre del patriarca. Tranquila, yo no tengo prisa. Ah, Pier Batista Pizzarro. ¿El prior viene o no? Sí, el rector está en San Lucas. rector. Está en San Lucas, en la misa esa que te he dicho de la caridad. Va a llegar tarde, pero va a llegar. ¿Esperamos entonces o...? No, empezamos. Está aquí el alcalde ya. Alcalde, ¿qué tal? Mario, esto primero ¿Qué tal? a la periodista y artista. ¿Qué tal? ¿Conoces a Paloma? La conozco por lo que Sí, leo sí, de ella. sí. Cuando yo empecé ya era usted alcalde. Claro, ella fue ella de Jerez, en aquella época de becaria. O sea, que vamos a recordar todo eso, tiempo en que vamos a Alicante, recordar todo tal. eso, Después de la Segunda Guerra Mundial, por aquí. Más o menos. Más o menos. Vale, pues cuando quiera empezamos. Juanjo está en San Lucas, se incorpora, pero está en la misa de la caridad. Cuando acabara venir. Yo pongo una pregunta final. Como quiera, sí, como quiera. Vamos a estar ahí porque están los micrófonos más ahí. Voy a arrancar yo. Bueno, buenas tardes todavía, noche dentro de pocos minutos a todos. Gracias por vuestra asistencia y más un día tan caluroso como es el día de hoy. Es un placer compartir este tiempo con todos vosotros. Agradecer la presencia de Luis Mario Parcero, alcalde de Chipiona, que como siempre está dispuesto a apoyar todos los libros y las presentaciones respecto a los libros que hacemos. Y disculpada al rector del santuario de Regla, que se incorporará, Fray Juanjo Rodríguez Mejía, pero que se encuentra en Sanlúcar de Barrameda porque la devoción está, el trabajo está antes que la devoción y está predicando hoy la misa de la Virgen de la Caridad, que como bien sabéis es el 15 de agosto y no ha podido excusarse. De todas formas dijo que en cuanto terminara se incorporaría a esta reunión. Agradecer lógicamente a la comunidad franciscana que nos ceda una vez más este claustro del siglo XVI, el sitio más antiguo de Chipiona, donde se firmó la Carta Puebla, donde nació el pueblo de Chipiona y se separó de Rota cuando pertenecía ambos a los Ponce de León, y que es un sitio emblemático y que parece que a pesar del paso de los tiempos estaba diseñado para hacer este tipo de actos y en estas tarde-noche de verano aquí cerca de no solo de la Virgen de Regla, sino también lógicamente de la playa de Regla. Como bien sabéis, también agradecer al presidente del nuevo Ateneo de Chipiona y a Chema como presidente que viene representando a la entidad y al nuevo Ateneo que siempre se presta a colaborar con nosotros en este tipo de actos culturales y, por supuesto, también a los medios de comunicación, Onda Cero, Radio Televisión Chipiona, Reintel Chipiona, que algunos de ellos están emitiendo en directo y otros están grabando, con lo que este acto van a poder verse después en las redes sociales los que, por el calor o por no estar en Chipiona, no hayan podido venir. No me alargo más. Presentaros a Paloma Servilla, la mayoría o algunos sí la conocéis ya, periodista, natural de Jerez, empezó en el Diario de Jerez, sus primeros pasos los dio
cubriendo la información para el diario de Jerez, precisamente alguna de ellas cubriendo la procesión de la Virgen de Regla y entrevistando a Rocío Jurado en esa época. Posteriormente se va a ABC de Sevilla, del que también es su director Manolo Contreras, que ha tenido a bien, yo creo más para ver a Paloma Servilla que a mí, pero que fueron compañeros en el periódico, pero también ha tenido a bien acercarse hasta Chipiona. Y durante más de 30 años ha estado en el diario ABC, los 20 últimos en el ABC de Madrid, es especialista en prensa política en el Senado y nos ha dado a todos la satisfacción de que recientemente el Senado, le ha concedido el premio Luis Carandel de gran importancia a la trayectoria como periodista política, y que le será entregado en breve por la reina Leticia, que es quien habitualmente hace entrega de estos premios en todas las ediciones. Sin más, Paloma, te doy la palabra y después, si quieres, como somos periodistas, pues tú me preguntas lo que quieras, me entrevistas a mí y yo te pregunto a ti, te hago entrevista también, lo que quieras. Alguna sorpresita que hay por ahí por el público, que veo gente que a lo mejor saben algo del Papa y quieren hablar, y después el alcalde de Chipiona pues cerrará el acto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias, alcalde, por estar aquí. Gracias, Miguel, por estar aquí. Y gracias a todos los que habéis venido. Amigos muchos. Y sobre todo Manolo también, que me ha hecho mucha ilusión verte. Manolo fue subdirector mío de ABC de Sevilla durante algunos años. Gran jefe, que siempre no se habla bien de todos los jefes, pero yo de Manolo sí voy a hablar bien. Y gracias por asistir en esta tarde tan calurosa, ¿no? Que no sé si da un poco de pereza estar aquí. Bueno, yo quiero agradecerle a Miguel que haya contado conmigo para este libro, porque a Miguel, más que compañero de profesión, me une una amistad casi de 40 años. Me parece tremendo esa cifra, pero como él dice, yo empecé en el periodismo en la Bahía de Cádiz, pues cubriendo algo absolutamente ajeno a lo que hago ahora, cubriendo los conciertos de la noche, a la Jurado, a la más grande. Aquí veníamos, ¿te acuerdas, Miguel?, a la inauguración de aquella fuente que hicieron a Rocío, el monumento a Rocío. O sea que me unen grandes cosas con esta ciudad y sobre todo con Miguel, que en una profesión como es el periodismo, que es tan cainita algunas veces, Miguel, y algunas veces con tantos egos, pues yo con Miguel he logrado mantener una amistad y entonces me hizo mucha ilusión cuando, estando en Roma, me llamó un día por teléfono y me dijo: oye, voy a escribir el primer libro sobre el Papa, ¿tú me podrías escribir algo? Y digo: Miguel, pero no es posible, estoy en Roma, no tengo tiempo, no sé lo que va a pasar, tú no te preocupes, 48 horas después del cónclave, escríbeme algo. Él no sabe que a mí se me olvidó, totalmente. Se me olvidó totalmente. Y cuando llegué a Madrid, me manda un mensaje un domingo y me dice: oye, ¿tienes de tiempo hoy a las 12 de la noche? Me dijiste, mándame. Y digo: es que no he escrito nada. No le dije nada, me senté, venía de una actividad personal y me dieron las 12 de la noche escribiendo ese capítulo de este libro, pero yo cumplí sobre todo porque Miguel me lo había pedido. Para mí es un orgullo escribir un capítulo de este pequeño libro en el que comparto con grandes profesionales de Sevilla, con Manolo Capello, que fue también jefe mío en el ABC, con Paco Correal, que es un grandísimo periodista de Sevilla y un grandísimo escritor, y con muchos compañeros, sobre todo un compañero de Canal Sur que estaba también conmigo allí. Estaba ayer también conmigo. Y la verdad que me hizo ilusión porque, igual que me hizo ilusión cubrir el cónclave y cubrir todo lo que afectaba al Papa, yo siempre dije que la ilusión de mi vida era hacer una cobertura de la muerte de un Papa y de un cónclave. Se cumplió y además otro de mis sueños era escribir un libro, con lo cual matamos dos pájaros de un tiro. No he escrito el libro, pero he participado en este libro humildemente, porque yo no soy especialista en temas vaticanos, no soy especialista en religión, soy especialista en política, con lo cual humildemente pues tuve una pequeña aportación. Yo le dije a Miguel: yo no puedo escribir sobre el Papa, no puedo escribir sobre los desafíos del nuevo Papa, pero sí puedo escribir mi experiencia personal
estando allí, que eso es lo que he hecho. Así que cuando quieras, hazme algunas preguntas Pues venga, y si yo puedo, empezamos. te contestaré. Venga, nos vamos a la redacción de tu periódico de ahora, que ya no está en ABC, en el Hot TV, y De Objecti, que es muy complicado. Es complicado, no sé cómo le han puesto Aquí tengo ese una amiga nombre. que habla muy bien inglés, que a lo mejor puede pronunciarlo. Bueno, ¿cómo te llegó la noticia cómo tu director, que ya había sido también compañero en ABC de Madrid, ¿no? Te dijo por teléfono, en persona, cómo te dijo y qué sentiste tú cuando te dijo vete para Roma y empieza a escribir desde allí de todo lo que ocurra con respecto al funeral del Papa Francisco y el cónclave y la elección de la fumata blanca y elección del nuevo Papa? Pues mira, fue una cosa graciosa porque yo estaba en Jerez el fin de semana, era el último fin de semana de Semana Santa, yo volví a Madrid el martes, porque los lunes, cuando voy a Jerez, siempre me voy a Canal Sur, Despierta Andalucía, con mi amiga Marina, que está ahí, compañera y excelente amiga. Y entonces yo aquella mañana iba. Y entonces yo cuando voy a Canal Sur, como los trenes son tan imposibles, pues algunas veces me deja un coche mi amiga Nena, que está aquí, que le debo la vida también en eso. Cuando no encuentro tren, Nena me deja el coche y voy a Canal Sur. Esta vez, como tenía el coche, me fui, me levanté a las 5 de la mañana, me fui a Canal Sur y volvía como en torno a las 10 de la mañana. Y ibas en el coche por la autopista con mi radio puesta y escucho que se ha muerto el Papa. Entonces vengo todo el camino y cuando llego a Jerez me llama mi director, Álvaro Nieto, y me dice, oye Paloma, ¿has escuchado el mensaje que te he dejado en el móvil? Y digo, Álvaro, pues no. Y me dice que te vayas a Roma hoy por la tarde. Y digo, Álvaro, no es posible, estoy en Jerez, no tengo maleta para ir a Roma, me tengo que llevar el coche a Madrid. Y yo, que para mí tenía mucha angustia porque no había dormido absolutamente nada. Me había ido a Jerez tempranísimo y yo no tenía cuerpo para irme para Madrid en coche e irme para Roma por la tarde. Y digo, mira Álvaro, yo no me puedo ir a Roma hoy, si quieres mañana por la mañana, le dije yo osadamente. Pero bueno, me acosté un poquito por la mañana, me dormí un par de horas, me tomé una Coca-Cola y cogí el coche y me fui para Madrid. Yo la verdad que estaba tan entusiasmada porque no me podía creer que me podía pasar a mí que me fuera, porque bueno, yo siempre pensé que en el ABC me apuntaba siempre a irme a los cónclaves, me apuntaba pero no me cogían nunca. Nadie me cogía, siempre había alguien que se me colaba y sobre todo gente de la sección de religión de la que yo no formaba parte. Pero como yo siempre en el periódico me he apuntado a todo, que había que ir a Afganistán, yo iba, que había que ir a Chile en una tarde con Zapatero, yo iba. Y digo, pues alguna vez me tocará. Y cuando salí de ABC pensé que nunca en mi vida me volvería a tocar y que la ilusión esa que yo tenía no se produciría nunca. Y fíjate tú que en un periódico más pequeño, en el que la religión no es nada importante, es un tema secundario que no importa a nadie, pues fue precisamente el medio ese que me mandó. Y nada, me fui para Madrid, yo creo que de los nervios que tenía, ni me entró sueño ni nada, llegué a Madrid tarde, la maleta, quité una maleta, hice otra maleta y a las 7 de la mañana del día siguiente embarqué en un avión, embarqué a esta aventura apasionante. De camino que estamos hablando del libro del Papa, los no entendidos en periodismo, aunque algunos sí hay, os estáis dando cuenta de la realidad de cómo es el mundo del periodismo, que igual está en Roma, que en Afganistán, que está en donde te mande cada día. Y precisamente por eso os voy a contar una anécdota y ahora seguimos hablando del libro que me dejó asombrado. El otro día recibí un WhatsApp de una persona a la que yo no conocía y me mandaba una foto del anuncio de esta conferencia que estaba puesto en el tablón de anuncios de aquí del Santuario de Regla. Y me decía, hola, soy tal, yo tuve la suerte de ser uno de los primeros que saludé personalmente al Papa en Roma, tal, y he visto que presenta un libro sobre el Papa y me gustaría ir. Digo, bueno, pues el día 13 ya lo has leído, 20, y a favor de presentarte y decirme quién eres para saber yo quién era. Yo estaba en mi casa precisamente con unos amigos, también periodistas, el director de la revista Semana y la redactora jefe de 10 Minutos, que son pareja, que han estado unos días en mi casa, y al recibir eso, digo, fíjate qué casualidad, que presentamos el libro y uno me dice que ha tenido la oportunidad de ser de los primeros el día siguiente de saludar al Papa.
y tal. Sí, es verdad, sí, vamos andando, vamos a cenar a las canteras, bajamos la rampa de las canteras y en la primera pesa un señor se levanta y dice: oye, Miguel, soy yo el del WhatsApp. Digo, pero vamos, esto como si tú me identificas a mí aquí, ahora vengo a un bar y estás ahí el primero. Y ese señor, que se llama Mario Vara Gutiérrez, está aquí, y quiero que le cuente por lo menos aquí a nuestro amigo Servando. Había un micrófono inalámbrico, él es periodista también, no nos conocíamos, mucho más joven que nosotros, y te voy a hacer solo dos preguntas. La primera: ¿cómo hiciste para llegar a tiempo a la fumata blanca? Cuéntale aquí a estos señores que se van a quedar igual de asombrados que me quedé yo. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar, alcalde, Paloma, Miguel. Gracias por la presentación, por permitirme estar aquí con todos ustedes. Y la verdad que igual que ha contado Paloma en esa primera pregunta que le ha hecho Miguel, lo mío también fue una ilusión que yo tenía, ¿no? Yo soy periodista, que ahora mismo no ejerzo en ningún medio de comunicación, sino que ejerzo en la gestión de una empresa, pero soy periodista de formación, y una de mis grandes ilusiones y mis pasiones es el mundo religioso, principalmente la información vaticana y todo lo que tenga que ver con la Santa Sede. Entonces, esa es desde hace muchos años una de mis pasiones, y yo leo mucho, dedico mucho tiempo a ver programas, a leer, a informarme. Y de hecho en marzo había estado con mi mujer, que está ahí, con mi hija, había estado en Roma precisamente. En marzo habíamos estado en un viaje que habíamos ido los dos 4 o 5 días a Roma, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, el Papa estaba bastante enfermo y bueno, pues oye, yo tiré la moneda en la Fontana de Trevi esperando volver. Lo que no esperaba era volver 2 meses después, tan rápido, ¿eh? Y efectivamente, en cuanto se muere el Papa, como le pasó a Paloma, yo llamé a mi mujer en este caso y le dije: voy a Roma. Y ella me dio el beneplácito, me dijo que no me acompañaría esta vez, pero que me permitía ir, que ya era bastante. Entonces yo saqué un vuelo de Sevilla, yo calculé un poquito leyendo cuándo podían ser los funerales, los novendiales, los 9 días que son después del entierro, antes del entierro, después de la muerte del Papa Francisco, los novendiales, cuando podía empezar el cónclave. El cónclave podía empezar desde el lunes día 5, creo que era, al día 10. Y yo, pues mirando, saqué el vuelo el día 8, que era jueves. Entonces, un vuelo de Sevilla a las 6 de la tarde, Sevilla-Roma. Entonces, al paso de los días, yo estaba muy pendiente de cuando empezaba el cónclave, que hasta que no fue el funeral del Papa Francisco, los cardenales no decidieron la fecha. Y la primera gran suerte que tuve fue que el cónclave empezaba el día 7, el miércoles día 7, porque si hubiera empezado el lunes día 5 o el martes día 6, yo no hubiera tenido la opción, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, yo tenía el vuelo para el jueves por la tarde, y viendo un poquito cómo habían sido los cónclaves anteriores, era muy difícil de que pudiera llegar al viernes, por lo cual yo llegaba a Roma a las 9 y pico de la noche y era muy complicado. Entonces dije, ya que voy a ir, lo que no puedo llegar es que ya haya sido la fumata blanca. Entonces me puse a mirar como loco vuelos y tuve la suerte de que había un vuelo desde Faro a las 12 de la mañana. Entonces yo cambié el vuelo de Sevilla por el vuelo de Faro, cogí un autobús, fui a Faro y a las 12 horas portuguesa embarqué en el avión y llego a Roma a las 4 de la tarde, hora local. Entonces fue salir muy rápido del avión, coger un taxi, llegar al hotel, que era el Colegio Español, a las horas las 5, llegar a la plaza de San Pedro a las 5 y 10, y a las 6 y 8 fue la fumata. O sea que la verdad que es una gracia de Dios que estaba para mí, porque que hubiera empezado el cónclave el miércoles, que hubiera yo cambiado el vuelo y ya llegué y a la hora fue la fumata. Bueno, pues una historia, como veis, increíble, que me llegó vía WhatsApp, y cada vez que me contaban más cosas decía, bueno, pero cómo, lo que hubiera dado yo en aquel momento por saber, conocerlo y saber que estaba allí, porque es que además de la noticia me mandaba un WhatsApp con el Papa saludándolo, un WhatsApp, perdón, unas imágenes, un vídeo, pero por WhatsApp un vídeo, saludándolo al día siguiente al Papa, con otro cardenal, tal. Digo, bueno, que yo hubiera necesitado allí, pero para hacer el libro entero desde allí, ¿no? No nosotros aquí desde la distancia. Y una preguntita más, y comenzamos un poquito más a hablar del libro en profundidad. ¿Recordáis que Pedro Sánchez era a las 5 de la tarde y no había comido?
Eso se acuerda todo el mundo, ¿no? El pobre. ¿Qué le pasó al Papa el día que lo nombraron Papa? ¿A qué hora comían? Pues mira, eso es una anécdota, ¿no? Supongo que lo habréis escuchado y leído. El Papa salió elegido en la cuarta votación, el segundo día en la cuarta votación, pero ya en la tercera votación, que fue la segunda del jueves por la mañana, prácticamente tenía ya los 2 tercios. Le faltaba algún voto, y entonces él, viendo que ya el Espíritu Santo ya no iba a dar marcha atrás y que la elección estaba clara, él no baja a comer. Él no bajó a comer con el resto de cardenales, que comían en casa de Santa Marta, que era donde ellos se hospedaban, y se quedó en casa, en la habitación, preparando el discurso, que por eso normalmente tanto Benedicto XVI, cuando salió a la logia de las bendiciones, como Francisco, dieron un discurso improvisado, breve. Sin embargo, el Papa León XIV, su discurso fue un discurso totalmente preparado, largo, que lo leyó, y eso evidentemente, desde que eres elegido cónclave 1 hora y media antes, no te da tiempo a escribir. Y es efectivamente por eso, porque lo había preparado durante la comida, mientras el resto de cardenales habían estado almorzando, ¿no? Y la verdad que es una suerte, una bendición, y para mí pues algo que guardaré siempre, ¿no? Porque el poder, además, al día siguiente saludar al Santo Padre y darle una estampa de la Virgen de la Esperanza y decirle, bueno, que toda la hermandad reza por él, y que, bueno, pues que... Esperanza Macarena. Efectivamente. No, porque había estado la Esperanza Coronada de Málaga, había estado en Roma con el cachorro también por aquella fecha. Entonces, bueno, pues, claro. una Bueno, maravilla. pues era solo esta pincelada, porque yo me quedé asombrado. Me imagino habéis quedado más de uno. Voy a hablar un poquito de por qué hacemos el libro del Papa. Nosotros, los que no nos conocéis, pues hacemos libros de mucho tipo, igual de un futbolista que se retira, que de una cantante como Rocío Jurado, del Papa. De cosas son libros de periodismo más que de literatura profunda, son libros periodísticos, y que la mayor virtud, o lo que más nos gusta, es hacerlo con la mayor rapidez posible. Entonces yo antes de saberse quién iba a ser el nuevo Papa, pues yo ya sabía que quería hacer un libro del Papa. Y dice, y bueno, ¿y por qué? Pues muy fácil, yo tengo 68 años, yo he conocido a 7 papas, y digo, bueno, un papa dura 10 años, cada 10 años en la media hay un papa, o sea que hasta dentro de esta noticia no se va a producir hasta dentro de 10 años, salvo en el caso de Juan Pablo I, que duró un mes, y el Juan Pablo II, que tuvo 18 o 20 años excepcionalmente por la edad. Por la edad supongo que va a durar más de 10 años, y quería que era algo de interés, algo que solo se producía cada 10 años desde el punto de vista periodístico. Ahí las cosas, empecé a ver cómo lo podíamos hacer, un libro sin saber quién iba a ser. Hay algunos amigos que cuando salió el libro, que salió a los 10 días, por cierto, el día 16 se cumple 100 días, los primeros 100 días de que el Papa, del Papa León XIV, y ese dato también me lo ha dado él, está en el pontificado. Y entonces había amigo mío me decía, cuando salió, tú que has hecho 6 o 7 libros de los que se sonaban como candidatos, y has sacado el que ha sido, pero vamos, cuesta más trabajo como voy a escribir 7 libros para sacar uno y tal, ¿no? No, se hizo totalmente a raíz de la fumata blanca. Yo busqué una técnica periodística, digo, a ver cómo hacemos esto. No tenía más diferencia de otros libros que han salido, que son periodistas, como decía Paloma, especializados en el Vaticano, que llevan allí 30 años, italianos que la han traducido al español. Nosotros no podíamos entrar en esa profundidad porque teníamos un desconocimiento total y estábamos a una distancia. Entonces pensé que podía ser... lo que sí quería es que fuera el primer libro que saliera del Papa, y así fue, no solo en toda España, sino también en los países de habla hispanoamericana, como pues el propio Perú, de donde tiene una nacionalidad el Papa, en Argentina, en Uruguay y en México lo hicimos llegar como el primer libro. Entonces el titular ya lo teníamos, que iba a ser el primer libro. Era muy atrevido periodísticamente, porque imaginaros que llega a una librería el primer libro y el librero que está en la librería dice, oiga, si hay aquí ya 10 del Papa, esta editorial y este hombre están tontos, ¿qué han hecho? No, pues efectivamente lo conseguimos ser los primeros, y inventé la idea pues de 10 crónicas, que es el subtítulo del libro, 10 crónicas de urgencia sobre el nuevo Papa. Y eso sí, poner en alerta o en previsión a 10
periodistas, el común denominador de los 10, obviamente, que son cristianos y seguidores de la religión católica y que tenían algún tipo de interés, y busqué periodistas, dos de ellos, Sergio Morante de Canal Sur Televisión, estaba allí haciendo la retransmisión, Paloma estaba allí, y los demás era desde Sevilla, como él ha dicho, Manolo Capero, durante mucho tiempo director adjunto del diario ABC de Sevilla, Paco Correal, medalla de la ciudad de Sevilla, del diario de Sevilla. Busqué 10 personas que reunieran las condiciones de poder escribir, un doctor en Derecho Penal de la Facultad de Sevilla, un catedrático de Medicina de la Universidad de Sevilla, un decano del Colegio de Abogados de Sevilla, que era mi hermano. O sea, escoger gente que de forma que al leer las 10 crónicas pues se pudiera ver, como de hecho ha ocurrido al final, desde varios puntos de vista, pues lo que pensaron en un primer momento del nuevo Papa, de lo que se le podía pedir, de lo que se podía esperar de este nuevo Papa. Y así lo hice, los puse en alerta, lo que ella ha dicho tal, le dije, mire, desde que ocurra la fumata blanca tenéis 48 horas para mandarme el artículo, más no, porque si no, no llegamos a hacer el primer libro. Hubo la pequeña mala suerte que el jueves ese que ha comentado Mario era jueves de Feria de Sevilla. Y que el viernes era festivo, sábado festivo, domingo festivo, y hasta el lunes creo que era festivo posterior a la fiesta. Y a pesar de eso, el martes el libro estaba ya escrito, maquetado y enviado, y a los 7 días estaba distribuido por toda España y los 4 países estos de habla hispana que os he contado. Después han salido más libros, han salido como 8 o 10 libros con posterioridad de editoriales mucho más conocidas que la mía, como son Espasa, Deusto, tal. Y entonces, pues, algunos eran más baratos en precio, total. Me vi obligado a hacer el segundo libro, que era la edición de bolsillo, por sacar mercado una más barata, que reunía las 10 crónicas, pero sin otras muchas cosas que tenía el libro principal de fotografía, álbum familiar, las primeras homilías del Papa, recogíamos bastante más cosas, la historia suya en Perú, recogíamos más cosas, y posteriormente la comunidad peruana de Sevilla, con la que tengo alguna relación por medio de algunas personas que conozco, me manifestaron su malestar de que todo el mundo había dicho el primer papa americano, y realmente él tiene la nacionalidad peruana también, tiene la doble nacionalidad, el documento de nacionalidad de identidad lo reproducimos en el libro también, y de hecho la carrera religiosa la había realizado como misionero, y en el Perú pues casi 38 de los 40 años de su vida. Y entonces sacamos un tercer libro que hemos llamado De misionero peruano a Santo Padre, y en el que se cuenta más su historia en el Perú y cómo una persona desde el Perú y desde las misiones puede llegar a ser elegido Santo Padre. Esa es la razón por la que hoy aquí no estamos presentando un libro, estamos presentando 3 de la misma temática, y ese es el motivo de tener un libro más barato, un libro que conformara a la comunidad peruana, y el auténtico libro que el éxito periodístico, entre comillas, era conseguir ser los primeros que estábamos en las librerías. Cuéntame, ¿qué escribes tú en tu libro, Paloma? En el tuyo, en el tuyo. Bueno, en el de los 10 que lo hemos escrito. Que hasta las 12, yo lo sé porque lo he leído, pero los que no lo hayan leído todavía, ese ha escrito que tuviste que hacer hasta las 12 de la noche de carrera, que estuviste, ¿qué fue lo que quisiste que la gente se enterara de cuál había sido tu experiencia, lo principal en el tiempo que estuviste en Roma? Bueno, la colaboración mía con el libro es una experiencia personal, es un testimonio personal sobre mi experiencia en Roma y en el cónclave. Yo se lo dije a él, no soy vaticanóloga, no entiendo para escribir un libro, pero sí podía contar lo que suponía para un periodista católico, escribir el libro, ¿no? Pues ahora, cuando termine, se la... Bueno, a mí hay varios momentos de estar en Roma que para mí han sido muy importantes, emotivos, y como tú decías, la fumata blanca, ¿no? Yo creo que el objetivo cuando vas allí, tantas veces que hemos visto por televisión la fumata blanca,
pues yo quería verla con mis propios ojos, porque yo creo que eso es un momento, todos los periodistas estábamos en la sala de la estampa, que es donde está la prensa, y entonces ahí tienes todas las pantallas, puedes verlo todo, pero yo no quería estar allí, yo quería salir. Y entonces yo estaba en la plaza de San Pedro porque había 2 fumatas, a las 5:30 si había papa y a las 7:30, aunque no hubiera papa, había fumata. Entonces yo a las 5:30 estaba allí, no salía la fumata y digo, mira, pues yo voy a irme ya, me voy a prensa, adelanto mi crónica del día siguiente por si hay fumata a las 8 y adelanto porque ya no va a haber nada. Y me fui para prensa. Yo me fui para prensa como a las 6 menos cuarto y me senté. Y llegó una compañera de un periódico digital y me dice, oye, ¿por qué no nos subimos? Porque todos los periodistas en la Plaza San Pedro, los brazos carlomagno que se dicen, que son los 2 laterales, en el lateral izquierdo arriba nos podemos poner toda la prensa, que está muy bien porque tenemos nuestro wifi, nuestras banquetitas, o sea, estamos fenomenal. Y entonces dice, ¿por qué no nos vamos? Hacía frío y yo dije, es que hace fresco, ¿por qué no nos quedamos aquí y subimos dentro de un ratito? Me dice, no, anda, vente. Y digo, bueno, pues voy a ir. Total, que me voy y para subir arriba hay que entrar por dentro del Vaticano por una escalerita de caracol que tiene su conque, o sea que el que no esté preparado tiene su conque. Pero como yo estoy en forma, yo subí bien, pi, y justo cuando aparece en la cabecita, veo que la plaza de San Pedro empieza a pegar gritos y es que había papa. Entonces fue justamente salir y me dio tiempo verlo y la verdad que esa imagen yo digo que es impresionante porque en ese momento toda la plaza salta en júbilo, las campanas de la basílica empiezan a sonar. Entonces, como tú tienes una visión de absolutamente todo, tú veías por la vía de las Conciliaciones la gente corriendo, o sea, todo el mundo iba para la plaza, monjas, sacerdotes, los conventos de alrededor, la gente salía por las ventanas. Y yo siempre digo que en ese momento te sientes parte de la Iglesia Universal, porque cuando tú estás en tu localidad, en tu ciudad, sí, eres Iglesia, pero no eres consciente de la universalidad de la Iglesia. Entonces yo estaba con una compañera, que somos católicas las dos, y solo hacíamos mirar la gente. Sobre todo, y perdón, Paloma, que te interrumpa, es que es algo que yo tengo grabado, tanto los olores, los sonidos, y en estos momentos, en el pleno siglo XXI, donde todo lo hacemos con un ordenador, con un móvil, a través de una pantalla, que haya más de 50.000 personas, como había en la plaza de San Pedro, pendientes de una chimenea, sobre todo para conocer una noticia de alcance mundial, es realmente impactante. Y es que es así. Los que estábamos en la plaza de San Pedro, la única comunicación que tenemos es la chimenea, porque ella lo tuvo que sufrir. Allí, con tanta gente, los móviles no funcionan, no hay red móvil, prácticamente es imposible tener cualquier tipo de conexión. Y lo que hacíamos, más de 50.000 personas, era mirar una chimenea. Y efectivamente, cuando empieza a salir el humo blanco, esos 2 segundos, hasta que efectivamente confirma la gente que es blanco, y a la gente bianca, y es un momento que, como dice Paloma, es único. No, a mí hay un momento que me impactó mucho porque, bueno, te pones a mirar a todos lados, te pones a mirar la fumata, te pones a mirar las campanas que replican sin parar, sale la banda desde el Vaticano a tocar el himno vaticano, y yo me acuerdo que en ese mirar a todo, porque te pones a mirar a una calle, te pones a mirar a otra, nos decían que los comercios cerraban y que la gente cerraba sus comercios para ir corriendo a la plaza de San Pedro a ver al nuevo Papa que iba a salir, iba a tardar en salir, pero la gente iba corriendo. Y hay una imagen que a mí me impactó porque yo tenía la Capilla Sixtina enfrente y las oficinas vaticanas, los apartamentos vaticanos y todo. Entonces, claro, como los sacerdotes que trabajan allí y las monjas no sabían quién era el Papa, entonces toda la parte frontal del Vaticano estaba todo lleno de sacerdotes y de religiosas y tal que salían para conocer al Papa. Entonces era una imagen impresionante verla. Ahora te doy paso, pero quiero en este sentido, tú cuando, porque me pasó a mí desde Sevilla, sale León 14. Y claro, no sabemos absolutamente nada de León XIV. Tú cuando estás allí, estás escribiendo la crónica, ¿qué es lo primero que haces? Aquí pregunta, sé que había, que es curioso porque me llamó la atención, hay como un libro que editan en el que está la pequeña biografía de todos los cardenales. No sé si tú tuviste acceso a ese libro. Es como una revista, porque claro, que le dan a los cardenales esa revista que están todos ellos para que se conozcan, porque la mayoría no se conocen por la foto y el historial. Claro, en ese momento
todo el mundo, o tú qué hiciste, ¿dónde dijiste, a ver, quién es este hombre, de dónde viene, cómo se llama, de qué país? Pues mira, yo iba sin nada, porque como yo salí corriendo, tampoco sabía si el Papa se iba a saber a las 5:30, Sí. Pensé que había que esperar a las 7:30, porque el día anterior no fue las 7:30, yo estuve hora y media en la Plaza de San Pedro esperando que saliera para que no saliera. Y digo, esto como no salga, es que me van a doler las piernas, es que ya no te puedes mover porque empieza a llegar gente. Entonces yo no me llevé nada. Pero claro, yo tenía, estábamos todos los periodistas, entonces a mi izquierda había un sacerdote y un periodista de Onda Cero, precisamente, que tenían un listado con todos los cardenales. Entonces cuando dicen Prevot, claro, ellos se van, entonces empezaron a puentearlo y entonces yo estaba al lado. Entonces dijo el sacerdote, dijo Prevot que será León XIV. Entonces dijo León XIII, Renum Novarum, porque había un sacerdote que lo sabía todo, y dijo el Papa de los pobres y de los trabajadores. Eso sí que me acuerdo porque lo tenía yo a la izquierda, dice el Papa de los obreros, dijo. Eso sí que lo dijo, y entonces ya empezamos a buscar por internet, empezamos todos a meternos y ya ahí Prevot, y ya sí que... Sí, porque curiosamente, lo digo así para hablar algo del Papa, que es el objeto del libro, es el primer Papa americano, había otro candidato, pero no era este, el primer Papa misionero, el primer Papa peruano, el primer Papa matemático, que llamaba la atención, además de doctor en teología, primer Papa que había sido director general de una congregación como son los agustinos, que dicho sea de paso, para los que no lo sepáis, los agustinos fueron los primeros en custodiar la Virgen de Regla durante más de 2 siglos antes de que llegaran aquí los franciscanos, y curiosamente el Papa Francisco, al que sucedía este agustino, que falleció, escogió el nombre de Francisco por el Papa Francisco y por su afinidad con la forma de ser de los franciscanos. Él era ya profesor de matemáticas en Estados Unidos antes de hacerse sacerdote. Es una cosa increíble, que todo eso es posterior. Le viene la vocación, se va a Perú y allí pues está toda su vida. También decir que me llamó la atención que en el primero ya preparado, ahora me he enterado que no había ni comido ese día para prepararlo, porque a diferencia del Papa Francisco, que habló cuando fue la primera salida al balcón, habló sin más, este sí lo había preparado, y a pesar de estar preparado, en 10 ocasiones pronunció la palabra paz. Ojalá pase a la historia como el Papa de la Paz y consiga parar un poco a todos estos países que están ahora en guerra, y utilizó 3 veces la palabra Francisco, que dejaba claro ante todo que era continuista y de hecho había sido el Papa Francisco quien año y medio antes la había hecho cardenal y la había traído desde el Perú a Roma, y lo había lo había preparado para que fuera su sucesor. Otro hecho anecdótico que también es gracioso, cuando se supo que tenía 69 años y hablábamos entre los amigos, y le decía yo al amigo, ¿habéis dado cuenta que es la primera vez que el Papa es más joven que nosotros? Siempre el Papa era un señor muy mayor, ¿no? Que nunca, porque se elegían también mayores, pero ahora llega un momento que al ser con 69 años, yo tengo 68 y mis compañeros de generación más o menos y tal, dice, es la primera vez que hasta el Papa es ya más joven que nosotros, decíamos de broma. A ver, ¿qué quería preguntarle a los Palomas, no? Desde el año 1899 no hay un Papa, que fue León XIII, el último Papa con ese nombre. ¿Has averiguado cómo toma el nombre de León XIV? Y otra cosa, es difícil pasar del periodismo al religioso o más adaptado. Bueno, vamos a ver, respecto a la segunda, yo no hago periodismo religioso, yo soy católica, sé lo que sé, no sé nada, como yo digo, pero bueno, fue un hecho puntual. Es verdad que el oficio te permite cambiar el registro en un momento dado. Yo fui arriesgada y osada porque yo hice la maleta y me fui para allá y allá llegué. Afortunadamente yo tengo gente que me ayudó mucho, es verdad. Yo contacté con una institución religiosa en la cual pertenecía un amigo mío que falleció.
me puse en contacto con ellos y le pedí ayuda en Roma. Le dije, bueno, que yo iba y que necesitaba contactar con teólogos, con vaticanistas, porque yo tenía que escribir crónicas, yo no iba a desvelar quién era el nombre del Papa, faltaría más, ni yo iba a desvelar ningún secreto del cónclave, porque no era posible, pero sí podía humildemente hacer algunas crónicas que se ajustaran un poco a lo que estaba pasando allí por boca de gente experta. O sea, yo no quería ir allí a hacer una crónica de la sastrería del Papa, como había mucha gente de España y mucha gente, porque hay gente que escribe del carril que decimos, que es el funeral del Papa, escribes el funeral del Papa. Luego escribes, como decimos, ambiente, la sastrería donde donde se vestía el Papa, la heladería, y luego otro tipo de información, pues con una profundidad que eso solo te lo pueden dar pues teólogos, sacerdotes y vaticanistas. Entonces yo tuve ayuda, además lo digo, del Opus Dei, de la obra. Yo contacté con la obra y entonces ellos toda la mañana organizaban en la Universidad de la Santa Croce, por la mañana, una serie de jornadas de 3/4 de horas cada una, en español, en italiano y en inglés, que nos traducían, y entonces cada día tocaban un tema con sacerdotes que pertenecían a la Curia Vaticana, entonces que habían estado con el Papa Francisco. Y entonces yo contacté con ellos, yo me iba todas las mañanas, me iba a la Universidad de la Santa Croce, me sentaba en mi pupitre con mi boli y con mi cuaderno, y luego cuando acababan las jornadas, las conferencias, me acercaba a los sacerdotes y les pedía el móvil, y entonces yo los tenía como asesores para que me explicaran. Yo les decía, bueno, pues, ¿qué ha pasado? Ellos no saben lo que pasa en el cónclave, pero sí te dicen, va a ser un cónclave rápido, la Iglesia no se puede permitir el lujo de tener la elección de un Papa abierto mucho tiempo, porque lo que se refleja es la división de la Iglesia, las redes sociales no lo van a permitir, te iban dando input para escribir tus crónicas. ¿Hubo alguna felicitación antes de la elección del nombre del Papa? O sea, si alguien dice que sabía algo, miente. Sí, es lo que iba a preguntarle yo. No sé si sabéis. Papa de León XIII, ¿El qué? nació en 1890. Sí, hacía tiempo que no. No sé si sabéis, si no os lo recuerdo yo, que cónclave significa con llave, con la clave, con la llave. Es decir, como todos bien sabéis, están ahí encerrados, nadie puede entrar, salen todos menos los cardenales que tienen que votar y no se sabe nadie. Y la pregunta que te iba a hacer yo, ya te he adelantado, es si se filtra algo de ahí, porque había veces que como parece que la tercera vuelta, pero ¿y cómo sabe cómo va la tercera vuelta? Y parecía, no, iba a ser en 2, y decía, algo se tiene que filtrar, pero parece ser que, bueno, realmente de las quinielas que publicaron todos los periodistas, nadie acertó nada, o sea que es la prueba evidente que no sabía. Hombre, el cónclave no se filtra nada, pero lo que sí se puede saber, los 9 días anteriores, las congregaciones religiosas que se celebran. Previo al cónclave, mientras van llegando los cardenales, se celebran congregaciones religiosas todos los días. De hecho, en la sala de prensa había unas ruedas de prensa a media mañana en el que el portavoz del Vaticano te iba diciendo: en la congregación religiosa de hoy ya hay 24 cardenales, porque tienen que llegar de Singapur, de Australia, entonces te van diciendo, ya hay 140 cardenales, ya hay, ellos te van diciendo, y entonces de esas congregaciones religiosas, de esas reuniones por la mañana, sí que se puede saber algo, pero una cosa muy, por ejemplo, yo ya a toro pasado, sí que me dijeron que Prevot, la intervención que tuvo en esas congregaciones religiosas fue impecable. Entonces, ellos exponen un poco cómo ven la situación de la Iglesia, analizan la situación de la Iglesia. Pero entre los mismos cardenales. Esas reuniones son entre ellos solo. Entre ellos, y eso no es secreto, eso no juran secreto. O sea, cuando juran secreto es cuando entran al cónclave, que es una ceremonia preciosa. O sea, aquello me pareció espectacular. Previo al cónclave hay una misa en la Basílica de San Pedro, que yo tuve la oportunidad de estar, y además casi en primera fila. O sea, yo vi a todos los cardenales y cómo salen todos entonando las letanías de la Iglesia, y entonces hay aquí como unas cortinitas, ellos se meten en una cortinita y ya desaparecen del mundo. Pero todos en fila, en esa majestuosidad de la Basílica de San Pedro, todos entonando las letanías de la Iglesia, cómo se van separando del mundo y ya se meten ahí y ya empieza el cónclave. Del cónclave no se sabe nada, se sabe de los previos, porque
sí se sabe. Entonces, en esas congregaciones generales previas, sí que ahí se hacen una idea del perfil que se quiere, y por eso Prevot salió tan rápido, porque el perfil que se quería ya se estuvo hablando, ya entre los cardenales hablan, y ahí ya sí, más o menos, lo que dicen es que estaba hecho y que el Papa Francisco lo había preparado para ser Papa, porque la gente... En esas congregaciones están los electores y los no electores. Claro, ahí están todos los que pueden votar y los que no. Entonces ahí lo que te decían era que Prevot reunía formación, matemático, filósofo, el conocimiento de la curia, estaba en el dicasterio de los obispos, con lo cual él conocía la curia, y era un papa que había sido pastor, que era muy importante porque dicen que la iglesia de hoy, de hecho él dice que se necesita una iglesia en camino, se necesita un pastor. La gente decía que Parolín, cuando decían la quiniela, el italiano, no sé si os acordáis que todo el mundo decía que iba a ser papa, y a mí una persona me dijo, no lo será porque no ha sido nunca pastor, era un diplomático de la curia vaticana, era un diplomático, pero no era un pastor, y entonces decía que la iglesia de hoy lo que necesita es un pastor que lleve a la iglesia en un momento pues especialmente complicado. Mira, y vamos terminando ya, salvo que alguien quiera preguntar algo más, para no alargar esto. Me han preguntado también en los medios, en las entrevistas que me han hecho en Radio Escipión a raíz de la presentación de este libro y en Renter Televisión, que también estuve ayer con ellos, que si el Papa iba a visitar España. Es decir, yo creía que el Papa iba a visitar España, incluso uno me decía más que le dijera a Fray Juanjo, que se lo voy a decir, que ya que aquí habían estado los agustinos, tuviera bien visitar Chipiona y este convento que había sido durante 2 siglos de los agustinos. Se lo diré a Fray Juanjo ahora en cuanto llegue. Mi opinión personal yo creo que es que va a venir por varios motivos. Va a venir porque es sucesor del Papa Francisco. El Papa Francisco no llegó a venir nunca como Papa, aunque sí había estado en la Universidad de Salamanca en la época de estudiante, y tenían en previsión esa visita a España. Entonces, en la forma de continuar el pontificado, pues los países, lo que tendría pendiente el Papa Francisco, yo creo que lo va a cumplir. Además, él ya había estado en Sevilla, en Córdoba, en Huelva, en Málaga. Su abuela era española. Bueno, en el perfil que hemos dado antes, su abuela era española, por la otra parte era francesa. O sea, es que reunía unas condicionantes. Había visitado prácticamente todo el mundo como director de los agustinos, visitando todos los países. Es conocedor de la problemática de la Iglesia de todos los países. Ella ha dejado dicho el cargo último que tenía en el Vaticano, que no deja de ser el que proponía a los obispos al Papa Francisco. O sea, para proponer los obispos de todo el mundo tiene que conocer a la gente de todo el mundo, para decir, pues mira, en el país tal sacerdote vamos a hacerlo obispo, ¿no? Y reunía todas esas condiciones. Aquí, que yo creo que va a venir más pronto que tarde, no que vaya a ser inminente, todavía no ha empezado. Creo que la primera visita la tiene ya anunciada y prevista, lógicamente, para Perú, para el sitio donde él ha estado tanto tiempo, y yo creo que con suerte va a venir a España, y dentro de España seguro que alguna parada, si no es Huelva, Cádiz o es Sevilla, va a ser Andalucía, donde él ya estuvo bastante. Entonces le entregaremos el libro, ¿no, Miguel? Bueno, no, ya se lo hemos mandado, Pero se lo entregamos en persona. En mano, se lo damos en mano, se lo hemos mandado, tenemos el acuse de recibo, él todavía no nos ha contestado, pero allí también me preguntaba quizás tú, ¿no? Pero ¿y te va a contestar? Y pues yo no sé si va a contestar, pero sí tengo la experiencia, y con esto acabo, porque si no podemos estar aquí toda la noche, que anteriormente hicimos un libro que se llama Cómo llora Sevilla, que es del sacerdote jesuita Ramón Cue, que hay en la Semana Santa de Sevilla del año 46, y que está considerada la Biblia de la Semana Santa de Sevilla, el libro más vendido de toda la historia de la Semana Santa de Sevilla, también al día de hoy el libro más vendido de mi editorial, que es y como el Ramón Cue era sacerdote mexicano de un país de habla hispana, y había venido a España a conocer la Semana Santa de Sevilla en un año, a estudiar, realmente vino a estudiar filología hispánica a la Universidad de Sevilla,
Y el Papa Francisco era también de habla hispana, de un país como Argentina, y también había venido a Salamanca en su época de estudiante. Yo tuve a bien mandarle el libro, bueno, y los dos eran jesuitas, obviamente, o sea, tenían unas vidas comunes y paralelas. Tuve a bien mandarle al Papa Francisco el libro de Cómo llora Sevilla, en la seguridad de que iba a conocer al otro jesuita, porque el padre Ramón Cue tenía más de 30 libros de teología. Es nada, era uno que coincidió con esa visita en Sevilla, de la Semana Santa de Sevilla. Y ahí sí recibí en la redacción nuestra una carta del Vaticano, que ya me decía Mario que eso impresionaba, que a él también le ha llegado alguna, una carta del Vaticano, que al abrirla pues se la comenté a los que trabajan allí conmigo y la leímos, y ponía pues que agradezco el libro que me han enviado, que leeré con cariño tal y cual, y rezo un Padre Nuestro por todos los que han colaborado en la elaboración de este libro. Yo leí la carta en viva voz a los que estaban allí, claro, algunos no tan creyentes como otros, dije, eso será mentira. Digo, habéis enterado que el Papa ha rezado un Padre Nuestro por todos nosotros. Y claro, madre me decía, eso el Papa, eso es lo que pondréis, pero no, y yo, a lo que yo le contesté, mira, el Papa no tiene por qué mentir, y menos si te dice que te va a mandar 10 millones de pesetas, no te nos manda. Pero vamos, en que va a rezar no creo que vaya a mentirte, no ha rezado el Padre Nuestro por nosotros nada más, pero por todos los que en el día de hoy hayan mandado la carta agradeciendo los obsequios, pues sí que la habría rezado. Y le comentaba yo esta vez, y el Papa, pues Leo, me imagino que en toda la parafernalia que haya yo la iniciativa, al ser de él, se lo enseñarán por lo menos para ver si le gusta o no, y probablemente pues nos contestará o no, pero vamos, lo que sí tengo el acuse del recibo de correo de que al Vaticano ha llegado su nombre y el libro está entregado. Bueno, pues si parece sin más, te dejo el sitio, Luis Mario, para que despida esto como alcalde de Chipiona. Es que no sé cuál, movemos todo. Es mi nombre, pues sí, pero venga. Era por lo que estaba. Si no nos movemos. Vale, mejor. ¿Estás feliz? Porque vamos a... Sí. Bueno, pues como siempre, para nosotros una enorme satisfacción estar en el claustro del Santuario de Regla y tener aquí a Miguel Gallardo de nuevo, que cada vez que nos ofrece algo, pues nos volcamos con él desde la radio municipal, tanto la comunidad franciscana, a Juanjo, que es una joya que tenemos en Chipiona, que nos ofrece sus instalaciones abiertas a la comunidad chipionera y a todas las que nos visitan durante el verano, que sois bastante, pues un orgullo el tener aquí. Y hablando de periodismo, pues Paloma, cuando he entrado y me has recordado, he empezado a recordar, y claro que sí, en el año 84, 85... 86. En el 87, cuando se puso la estatua... La estatua, sí, me acuerdo del 86. ¿no? Hay que entender que en la época anterior a la democracia el periodismo local era casi nulo. En la hemeroteca que tenemos hay poquitos folios de noticias. Y a partir de aquellos años hay una evolución muy grande donde tanto Diario de Jerez, Diario de Cádiz, ABC, Correo de Andalucía y todos los medios de comunicación recogían información ya no de catástrofes o de cosas negativas, sino de actualizaciones, y había hasta un corresponsal aquí en la localidad, el señor Mellado Poza, que todos lo recordamos, y la hemeroteca ha ido creciendo, ya son libros los que hay escritos sobre la historia de Chipiona, y ahí está, el día que la leamos, ¿no? Así que agradecerte también tu participación aquí en Chipiona, en este claustro histórico, como se puede imaginar Rodrigo Ponce de León en aquella esquina, el 7 de julio de 1477, que este iba a ser un lugar de encuentro donde íbamos a decir cosas importantes. Reconocer a Marina Bernal, porque la hemos reconocido hace poco, hija adoptiva de nuestra localidad, con tanto. Y hoy, fijaros, lo que me gustan a mí los titulares, ¿no? El primer libro sobre León XIV en Chipiona. Eso para mí es una noticia. Sí, y la presentación perdona, alcalde, que me preguntaban los periodistas que si era con carácter nacional, y es la primera, vamos después a presentarla en el Ateneo de Sevilla y en algún otro sitio, pero recuerdo que me dijo Paloma, vamos a presentarlo en Madrid, porque ella vive en Madrid. Y digo, no, en Madrid no, vamos a presentarlo antes en Chipiona. Y por eso cogimos la fecha que ella estuviera aquí. Lo que le gusta al alcalde, los grandes titulares, ¿no? Llamar la atención, que Chipiona es un poquito de
Andalucía en una esquinita, pero que es importante, que entre Rocío Jurado, la Atlántida, el Guadalquivir, Sí. y el primer libro sobre León XIV, Aquí se ha presentado internacionalmente en Chipiona. Así ha sido, Para así ha mí es sido. un orgullo tenerte aquí, como siempre, Miguel. Y una cosa que os quiero comentar, que lo digo siempre al finalizar, ¿no? Escribir un libro y tener un libro físicamente no se está poniendo de moda, porque parece ser que la moda son los aparatos estos, ¿no? Pues el día que venga el rayo cósmico esto se va al garete, pero el libro permanecerá. Ahí hay libros del siglo XV, del siglo XII y mucho más antiguos, ¿no? Para que los libros persistan hay que comprar los libros, así que yo me hago eco, ¿no? Para que entre todos sigamos colaborando en que la literatura escrita sea un elemento importante de nuestra cultura. Así que nada, muchas gracias. Lo del calor no es culpa del alcalde, disfrutar de Chipiona, que todavía nos queda mucho tiempo. Pero se ha mejorado tarde, ya un poquito de sur, se ha mejorado un poquito. Hemos subido la marea.